Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Y ya estamos listas y dispuestas para conversar sobre artes escénicas. Y mira, te voy a decir una cosa. Dígame. Mira, y luego preparo unos temas, después me dicen que soy yo. Pero es ella. No. Mira, y Lobos, actriz, directora, investigadora, amiga de la casa, nuestra panelista de artes escénicas. ¿Cómo estás? Bien, dentro de lo que se puede. Digo, porque una semana que nos ha golpeado un poquito. Sí. Y un tiempo que nos seguirá Sí, aporreando. bueno, ¿sabés qué? Ayer tuvimos un par de entrevistas sobre eso, así que te invito a que escuches en nuestro YouTube. Oye, hablando de cosas más hermosas, ¿Sí? Yo contaba al principio del programa que vuelve Danza Deli. Exactamente. ¿Viste? Sí. Cosas hermosas que es pasan. una cosa muy hermosa, sí. Va a estar en el GAM. Va a estar en el GAM, va a estar desde el 5 al 21, de viernes a domingo. Ya, del 5 al 21 vamos a invitar, vamos a ver si puede venir la Claudia o... Sí. ¿Es con Gloria? Es con Gloria. Gloria Muschmayer y Claudia Cabezas. Podemos invitar. Sí, que vengan, porque viste que decía yo más temprano que nuestros panelistas son tan fabulosos que además de ser nuestros panelistas, por supuesto, están creando. Gonzalo Martínez también tiene libro nuevo, entonces tenemos que invitarlo en modo invitado y no panelista. Hay el modo, a lo mejor habría que inventar algo así como que entre los panelistas se invitaran, o yo venía pensando también entrevistarte a ti. A mí me encantaría saber de qué ¿Qué sabes? ¿Qué pasa en esa cabeza que liga un hilo con otro y pasa de un... No para, eso es lo que pasa. Sí, básicamente. No, pero yo creo, un día te voy a proponer eso. Claro, que hagamos un juego de inversión. Es un superpoder que es una kriptonita al mismo tiempo. Exactamente. Como todo superpoder. Oye, y vamos a hablar de performance como espejo de la realidad. Sí. Voy a responder a tu... ¿En qué estabas pensando, Millera y Lobos, cuando dijiste, no dijiste exactamente eso, pero dijiste algo así como las escénicas permiten mirar el presente? Sí, bueno, no, quería responder, porque haciendo una pequeña aclaración a propósito de los títulos, efectivamente pueden tener algún poquito enigmático, pero la verdad es que en mi interior, al menos, que seguramente está completamente delirante, pero es una especie de hilación, un tejido de una conversación a otra. Es como que yo me quedo con nuestra última conversación y en qué quedamos. Y que tengo un poquito esa obsesión de como encontrar algún hilo narrativo, ¿no?, a la cuestión. Y la semana pasada nos habíamos quedado en esa posibilidad de tratar el arquetipo. Claro, porque estábamos... A ver, el camino fue... Crisis, catarsis, psicoanálisis y llegamos al arquetipo. Porque nos quedamos rebotando con Jung, tenés razón. Exactamente, claro, porque alcanzamos a ver un poquitito en la manera en que nosotros podemos, pero a bosquejear, digamos, el esquema desde Freud, luego el esquema un poco desde Lacan, el esquema, digo, de analogías posibles, ¿no?, entre escena teatral y escena analítica o psicoanalítica. Y llegamos a arquetipo. Al momento de decir, bueno, y en Jung, entonces ya pasamos a una dimensión más de inconsciente colectivo, en fin. Pero a mí también me pasó que, a propósito de que tus panelistas y panelistas son tan fabulosos, somos tan fabulosos, que hacemos muchas cosas y todo eso, que dije, es que ahí tenemos, o sea, me encanta, feliz, pero yo creo que es algo que requiere como un tiempo más particular. Digo, porque si no, uno puede disvariar. Sí, pero igual... Sí. Tampoco es malo. Tampoco es malo, ¿no? Y de hecho a lo mejor quizá hoy día lleguemos ahí, porque bueno, la palabra arquetipo igual es arquetípica, entonces cae. Pero bueno, en esa continuidad, digamos, que en el fondo el asunto de la puesta en escena, de poner en escena, de hacer visible, o bien, como decíamos, que en el caso de la raíz etimológica griega, escena era más bien lo que estaba escondido, lo que no se veía. En ese juego, digamos, me apareció la performance, a propósito también de la contingencia política, de primera lectura, digamos, en el que estamos, qué es lo que se da a ver, ¿no?, qué es lo que se muestra, qué es lo que se oculta cuando se muestra algo, porque hay también esa paradoja, que muchas veces mientras más se muestra, en realidad más se está ocultando otra cosa. Entonces por ahí me vino la idea que te proponía de performance, y luego lo del espejo de realidad, claro, eso te atribuye el título, porque yo lo que te contaba era que me interesaba no tanto, no como yo venir a exponer nada, si al final
con el tiempo uno cada vez se da más cuenta que lo que uno tiene por decir son 3 minutos a lo más, digo, en términos autorales, como autónomos, como que al final es la conversación. Entonces te quise proponer ese tema más bien, como cómo vemos, cómo estamos viendo el asunto, digo, a propósito de lo político, de qué es lo que están mostrando y qué es lo que están ocultando, al mismo tiempo que muestran, digo, todo este casting político que del que hemos estado como saturados en estos días. Y yo lo ponía en relación, eso, más que en el sentido de espejo, es también con la noción de traducción, que ahí sí quizás una cuestión de la que a mí me interesa mucho, que me parece muy importante, como qué es lo que estamos siendo capaces de traducir o no de un público a otro público. Era como ese el panorama, bastante general, pero no vengo con ninguna tesis. Es que te puedo plantear de vuelta, te puedo poner un par de cosas, porque hay una cosa que la política como performance hoy, ¿no? Y yo creo que ese es un tremendo tema en términos de que si uno le pregunta a la gente, no solamente en Chile, ¿por qué vota como vota? Hay un ejercicio de identificación que no tiene que ver con lo que dicen los planes de gobierno. No, claro. Tiene que ver exactamente con la construcción de un aura, que ayer hablábamos de eso con el Ignacio Rifo, ¿no? Como un aura como benjaminiana, de decir yo significo todo esto. Y de hecho hoy día en la mañana estaba escuchando, en mi ex radio que sigo escuchando muy temprano en las mañanas, al presidente del PDG, tratando, explicando por qué finalmente les había ido tan bien, ¿no? Y había una performance en su discurso, ¿no? Y yo mientras lo escuchaba, básicamente él decía porque nosotros no salimos de la politiquería y estamos escuchando a la gente y en su cotidiano y estamos ahí como muy, muy pendientes de lo que a la gente realmente le importa. Ahora, eso de lo que a la gente realmente le importa, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo saber lo que a la gente realmente le importa? Pero sí hay un resultado de una performance que es interesante. Claro, eso que dices del PDG, bueno, siempre es súper delicado porque aunque estas cosas nos movamos en circuitos satelitales y más bien menores, digo, dentro del mainstream de los medios de comunicación, siempre es delicado también como lo que se dice mediáticamente, ¿no? Porque, y aquí voy a un punto que es de hecho muy delicado, que es la cosa de cómo se traducen ciertas aspiraciones que también tienen que ver con dar un aura en el sentido de como volver a dar sentido, digamos, un sentido como más vital y que no sea como una reproducción. Me cuelgo de la cuestión benjaminiana que citaba, contornar las aspiraciones progresistas, por ejemplo, de manera que no parezcan como como una cuestión universitaria con una semántica complicada y que en el fondo se lee por gran parte de la gente a la que alude el PDG, digamos, como el si partido fuese, de la gente. Claro, sí. Partiendo por el nombre. Es que sí, es todo un fenómeno. Yo estaba empezando a escribir una cosa a propósito, como constatación, ¿no? Sin partido tomado moral, ético, ¿no? No, sí, que no estamos haciendo juicio, estamos observando. Y haciendo preguntas. Exacto, entonces, en esa observación, digo, a propósito del traducir, de cómo el mundo progresista que está intentando aún leer de manera más compleja lo que está ocurriendo, cómo traduce aquello a un lenguaje que no aparezca como una especie de desprecio de la gente, porque se supondría que ese lenguaje tiene semánticas complejas, porque hace alusión a referencias que las personas no conocen, a cuestiones que no les importan en realidad, que les parecen como valores postmateriales. O sea, tampoco es que lo evalúen, son valores postmateriales, pero quiero decir, es verdad que hay como un sobrepasamiento, digamos, del progresismo en tanto que productor de discursos, digamos, y de dialécticas internas que no llegan a tocar. Entonces, por una parte, el asunto de cómo uno traduce, y que yo lo pongo muy en relación con cómo uno traduce cuando se pone en escena, cómo se traduce un texto, cómo se traduce no de una lengua a otra, sino cómo lo traduce de una forma sensible, que toque, que no sea retórica, sino que pase por la sensibilidad. Eso por una parte, cómo uno traduce lo que uno intuye del autor, de la autora,
cómo traduces también lo que está ocurriendo con las personas del público, de manera de poder hacer ajustes en el presente de una representación, como para que ciertas cosas, qué sé yo, uno se da cuenta de pronto que el ritmo hay que acelerar un poco porque estamos perdiendo cierta atención o qué sé yo. Y eso es muy parecido a lo que hace la escena política, efectivamente. No en el mundo sensible, en el mundo de la configuración estética, aunque hay todo un cuento estético también de por medio, pero también tiene que ver con eso, con cuál es ese ajuste, cuál es ese tipo de traducción que quiero hacer. Y en el caso del PDG, de ese partido, es súper interesante porque efectivamente, o sea, de hecho, ese partido que funciona casi más como un club que como un partido, recoge literalmente, es el partido que más recoge como sugerencias a través de sus redes sociales, y son a partir de esas sugerencias que hacen sus listados, digamos, de programas, que efectivamente no tienen necesariamente un eje programático, no tienen una lógica programática. Ahora, ¿es juzgable eso? No, es una constatación que estamos haciendo nomás. Porque tampoco a las personas, a la gente, digamos, qué visión de estado social, digamos, se le podría pedir si no tienen ninguna experiencia de ello, tampoco. Entonces, cuando se ponen en primera plana, digamos, los valores de un individualismo meritócrata, etcétera, efectivamente es el imaginario y es el modelo en el que estamos. Pues entonces habla un lenguaje súper comprensible, absolutamente simplificador, absolutamente, pero es interesante el fenómeno, digamos, no obviar ese fenómeno, porque es un fenómeno. A mí me pasa que te escucho y pienso de unos diálogos que hemos tenido constantemente en la construcción de este mismo medio, ¿no? Y que tiene que ver a quién le habla uno y desde dónde está el otro situado, ¿no? Entonces estoy pensando en el entrenamiento que tiene el otro interlocutor, ¿no? Y me imagino que ese es un gran tema que ustedes tienen en teatro o en danza cuando están armando una obra y están diciendo que a quién le vamos a hablar y qué es lo que necesita saber este otro que se va a sentar acá, que va a comprar su entrada, ¿cierto? Que se va a hacer el tiempo. ¿Qué herramienta necesita saber para interactuar con aquello que yo le voy a proponer, ¿no? Y ahí yo creo que hay una tensión que a mí me parece súper interesante, porque por un lado está esta cosa de que lo popular es facilista, ¿no? Entonces que hay que hablar con dos ideas fuerza, que hay que hablar con el titular, porque vivimos en una sociedad de redes sociales. Claro. Y que bueno, y lamentablemente lo que hemos visto en términos de resultado de las votaciones, eso parece tener sentido. No estoy pensando de nuevo solo en el escenario chileno. Estoy pensando en Trump, ¿cierto? Estoy pensando en Bolsonaro, estoy pensando en Bukele, estoy pensando en Milei. Entonces, solo por quedarnos acá. Sí, claro, bueno, podemos cruzar y va a pasar cosas parecidas, ¿no? Por supuesto. Pero por otro lado, yo me niego a pensar que las personas sean tan básicas. Al mismo tiempo, considero que hay y ahí volvemos a la idea de la performance artística, considero que en muchos casos la política más tradicional no ha considerado lo importante de las emociones a la hora de decidir un voto. Y ahí quizás la pregunta es, de nuevo por la performance, pero desde la conciencia del otro. No sé cómo. Es que sí, yo no veo no veo en realidad muchas diferencias, son como esclarecimientos distintos, pero no veo diferencias de fondo entre lo que te planteaba recién y lo que tú dices. Es decir, no se trata, y de hecho si uno va a ver las cosas que una misma hace, en ningún caso se trata de que, ya como lo que quiere la gente es tal, uno va a hacer. No, o sea, no estoy para nada defendiendo esa moción, digamos, de que uno, porque también es una pretensión. Además, ¿qué es lo que saber quiere la gente? Por eso digo, es una gran pretensión, pretender saber aquello que la gente quiere. Estábamos hablando un poco de la escena política en donde la cuestión funciona igual con otras reglas, y me estaba refiriendo a que el PDG efectivamente recoge de sus redes sociales cosas que la gente dice que quiere, y eso es lo que dice que va a hacer. En el caso de la creación artística, evidentemente que la cuestión es mucho más delicada. O sea, si yo me refiero a
el intento que nunca es una completud, es una aspiración a estar en una cierta sintonía con la obra, con lo que está ocurriendo. Es lo que hablábamos la semana pasada, que cuando uno siente que está tocando de alguna manera el imaginario de la obra, el campo simbólico de la obra, lo que está pasando con el público, hay toda una serie de ajustes que son muy delicados. Y para mí misma ahora, por ejemplo, estar tratando de hacer ese puente que es muy finito, finito en el sentido de que se puede desarmar entera esta conversación, entre qué es lo que está pasando con la cuestión, la plataforma más política y lo que estamos haciendo en la creación, es súper delicado, porque además es distinto si en esta situación estuviéramos hablando de una obra, hablemos de Ansel Adly. Ahí yo estoy en un lugar más tranquilo, y puedo hablar de la obra y podemos hacer paralelos con otra cosa. Aquí estamos en un gran riesgo esta conversación en el fondo, porque es bastante como sostenida por hilito. Porque se puede mal comprender tanto el hablarle a la gente como mal comprender la aspiración a que a través de la creación o de ciertos discursos o qué sé yo, la gente sea mejor de lo que es. Entonces mi punto era más bien que hay que constatar que esa idea de que ser mejor de lo que las cosas son, hay algo ahí que lo que estamos viviendo nos pone en jaque, que yo no digo ni que esté mal, ni que esté bien, ni que es solo que pone en jaque, digamos, como que esa cuestión de la inversión valórica, digamos, actual, yo creo que es todavía más caótica de lo que uno alcanza a concebir. No entiendo muy bien lo de ser mejor de lo que las cosas son. ¿Qué estáis pensando ahí? No, estoy pensando como cuando se retrata a la gente. Uh-huh. Se la retrata de una manera idealizada también. Aquí me estoy pasando a la cuestión como campañas políticas, por ejemplo, en algunas campañas. Se la retrata a veces de manera idealizada. Hay como que a propósito de arquetipos, como si los arquetipos siguiesen siendo los mismos, siendo que el mundo no es el mismo. El arquetipo de la persona comprometida, de izquierda, por ejemplo, el arquetipo de la persona de derecha, que lo único que le importa son el bienestar individual y la seguridad y qué sé yo. Cuando me refería a los del PDG, me refiero a que hay ahí una cosa observable que no es ni lo uno ni lo otro, o es todo eso junto. Entonces a eso me refiero como con el imaginario que se tiene de la gente, de los campos, como que siento que todo eso está mucho más hibridado. Sí. Ahora, a mí me parece que lo entretenido es el hacerse preguntas. Yo creo que el peligro, cuando tú dices como que el riesgo de ser malentendida, a mí yo creo que uno de las complejidades de este tema son las certezas. Y al mismo tiempo vemos que hay un atractivo en las personas que dicen esto es así, ¿no? Por lo que vemos que está pasando con los movimientos ultraconservadores religiosos en Estados Unidos, esto es así, porque Dios dice que es así fue. Luego, si estudiamos la Biblia, también algunas de las cosas que están diciendo son bastante cuestionables, pero a mí me parece que por lo menos para mí en mi ejercicio como periodístico y comunicadora, es como una de las cosas que todavía nos quedan es hacernos preguntas. Y proponer, mira, quizás eso es lo que está funcionando, ¿no? Y ahí desde la pregunta, también me parece que es interesante, y te lo voy a dejar como rebotando para la próxima semana, porque ahí nos vamos a meter en un tema todavía más complicado, que tiene que ver con la mercantilización del discurso. Entonces, uno podría suponer que el fenómeno del PDG y de París en particular tiene que ver con entender muy bien el mercado y transformar la política en un producto. Entonces le doy a la gente lo que quiere, ¿no? Yo creo que lo que las personas, todos los seres humanos queremos es sentirnos escuchados. Entonces que alguien ya te diga yo te escucho y lo pongo en el plan de gobierno, esta persona me escucha. Independiente de las consecuencias de aquello, independiente de si eso es posible o no, etcétera. Pero me pregunto también ahí, mira dónde te voy a tirar la pelota, respecto a la misma construcción artística dentro de un contexto de mercado. ¿Qué hacemos ahí? Cuando también se quiere mercantilizar el pensamiento y hacer lo que es más popular y irse por, mira, es que esto es lo que la gente quiere, por ejemplo, lo que dice la televisión todo el tiempo, y yo sospecho, fíjate. Pero si yo también sospecho, pues si por eso estamos teniendo esta conversación, no tengo la más mínima certeza, por eso justamente incluso me imagino que
que la gestualidad transmite esa misma como suspensión, es pura suspensión. Y sí, te perdimos ahí. Es que ahí sí. Sí, es que, no, me refería a que efectivamente es pura pregunta y pura suspensión, y que de hecho yo me doy cuenta porque uno está como alerta a la gestualidad, que estoy todo el rato así, porque es pura sorpresa. Pero está bien. Si está bien, si yo no estoy diciendo que esté mal, si estoy constatando nomás que es sorpresa, y que es pregunta, y que es que ese tema de la mercantilización y qué sé yo viví en Francia también mucho tiempo y quiero decir que cuando empezó, aquí vivimos, nacimos bajo una doctrina Chicago Boys, neoliberal, etcétera. Hay países en donde esta cuestión empezó a pasar hace menos tiempo y por lo tanto fue mucho más evidente, ha sido mucho más evidente como justamente la sorpresa, como, pero ¿cómo va a ser que podamos hacer alianzas público-privadas, siendo que para nosotros aquí casi es el deseo, que ojalá se hagan alianzas públicas? Eso, por ejemplo, en Francia hubo un momento en que hacía mucho ruido para el mundo de el teatro subvencionado público, por ejemplo, teatro y otras artes. Entonces, el asunto de la mercantilización yo creo que es una cuestión de la que se viene hablando hace bastante tiempo, y cuando decía hace un momento que siento que estamos en un momento en que la cuestión está más enredada, nos pone como que mueve ese tipo de preguntas, como que las mueve para otro lado. Pero yo tampoco no tengo ningún, ¿cachai? Pero cero certeza. ¿Qué certeza de qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, ya es como ¿qué es eso? Aparte de que era también un puntito sobre la performance, que es que, y creo que la otra vez lo hablábamos a propósito de esa reunión que para mí marcó hito, digamos, de Trump con Zelensky, por el formato, por la estética, en fin. Por la performance. Por la performance, y que hablábamos como de la anulación de la metáfora, ¿no? Como que hay una cuestión que es como si la realidad se hubiera aplastado con ella misma. La realidad y la ficción se hubiesen aplastado. Y claro, yo veo la cuestión en el imaginario, la veo como si se hubieran aplastado y hubieran pasado para el otro lado. Y eso ahí ya me tienes que empezar a entrevistar como una artista, porque voy a empezar a hablar de manera media loca. Bueno. Pero hay algo ahí que es el asesinato de Charlie Kirk, que fue en medio de un discurso en defensa de las armas, por ejemplo. Entonces hay una serie de cosas que uno dice son signos de que esta cuestión no tenemos las herramientas para leerla. Ahora, yo creo que hay un consuelo en saber que uno no es la única persona que se está haciendo preguntas. Sí. Yo creo que eso bienvenido. Eso ayuda. Vamos a ver cómo bajamos esto la próxima semana. Millaray Lobos, muchas gracias por venir. Se va con a propósito de lo que hemos estado hablando. Sí, bueno, en realidad todo esto era para introducir. La hora de los depredadores. El caos ya no es arma de los insurgentes, es el sello del poder, de Giuliano da Empoli. Es el libro que se lleva la Oye, a propósito de este libro, que para hacer una tríada que habría que recomendar, bueno, tú me lo regalaste de hecho, porque como mueren las democracias. Pero también yo aprovecho de hacer otra recomendación, que es Pablo Stefanoni, que me gusta muchísimo, que es Cómo la rebeldía se volvió de derecha. Es un libro de hace ya unos 3, 4 años, y Pablo Stefanoni, fantástico, un argentino. Ahí tienen todas esas recomendaciones, además de nuestras reflexiones sobre la performance, la política, la realidad y qué es lo que quiere la gente. Nosotros nos despedimos. Viene inmediatamente Millaray. No, la Millaray se despide. Viene la Muri. Viene la Muri a hacer tantas canciones buenas. Hoy día vamos a estar conversando con Wipes Club, que van a estar en Contrabando, en la Feria Contrabando este fin de semana. Hoy día también tenemos a lo menos un café. Va a estar presente Katy Bustos como invitada, publicista y comunicadora audiovisual, y a las 18 tenemos Efecto Cineteca. Buenos programas acá en nuestra Radio Unidad, que yo vuelvo mañana a las 10. Que estén muy bien, chao.